¿Cómo están? Buenas noches. En este caso en el que estoy realizando este video, un poco para dar cuenta de algunos conceptos específicos que me gustaría tener presentes antes de la próxima clase en vivo. Habíamos dicho que el ECRO es un aparato para pensar la realidad, que es un esquema que tiene que ver con este conjunto de conceptos sistematizados que construimos a partir de las distintas epistemologías, de las distintas teorías que vamos adquiriendo. Dijimos que es conceptual porque es justamente un sistema de fenómenos empíricos comprobables, que es referencial porque alude al campo de la realidad en la que se opera, por eso hace referencia a la realidad en la que se interviene, ¿no es cierto? Y que es operativo como teniendo en cuenta la finalidad propia del ECRO, que es la intervención, ¿no? Que en definitiva también es la finalidad de la profesión, de la psicología social, intervenir en aquellos campos en los que el operador está inserto, ¿no? En esos ambientes, ámbitos en los que trabaja. Entonces, dijimos también que el ECRO le da el carácter de ciencia a la psicología social a partir de este objeto de estudio, de contener este objeto de estudio, que es el ámbito de los miedos, que es el ámbito de los vínculos grupales, el ámbito como el lugar en el que vamos a intervenir, que tiene que ver con el grupo, con el vínculo, con lo social, ¿no es cierto? Que tiene un método propio, que tiene una técnica, que está incluido todo esto en el mismo ECRO, que permite la comprensión de lo horizontal, ¿sí? Que lo horizontal tiene que ver con la totalidad de la comunidad, la totalidad de la sociedad, la totalidad del grupo, y lo vertical, que es que alude al individuo, al sujeto inserto en esa comunidad o en ese grupo, en esa sociedad. Todo esto se operativiza, ¿no?, en el grupo a través del método. ¿Cuál es el método por excelencia de la psicología social? El grupo operativo. El grupo operativo en el que se va a poner en juego las herramientas a través del aprendizaje. El aprendizaje que va a dar cuenta, ¿sí?, de una instrumentación de la realidad. El grupo va a ir aprendiendo a convivir, va a ir aprendiendo a superar los propios obstáculos, va a ir aprendiendo a comunicarse, a vincularse. Y el operador en psicología social va a acompañar estos procesos de aprendizaje desde la operatividad del ECRO o desde la intervención que se va a estar basando siempre en este ECRO pichoniano, ¿sí? Nos posibilita este ECRO la autocrítica, nos posibilita también una filosofía de la ciencia del aprendizaje, ¿sí?, que va a incluir una epistemología, es decir, un conocimiento y un criterio de verdad, ¿sí?, que está fundamentado en estas teorías que vamos a estar implementando, pensando en la intervención en esos campos de la realidad específicos, ¿sí? Pensando en la intervención desde la necesidad del grupo, planificando la intervención desde los emergentes grupales y no desde el deseo de uno mismo. Por eso entendemos que el grupo operativo, que el ECRO, que las herramientas de la psicología social son fundamentales para constituir a partir de nuestra disciplina ciertas herramientas o instrumentos para la intervención. Una metodología va a tener también
que se refiere a la indagación, que se refiere a esta impregnación, a esta indagación que realizamos en el ámbito en el cual nosotros intervenimos. Y la sistematología, que va a tener también que ver con el estudio del ECRO, ¿sí? Todo ECRO tiene dos aspectos fundamentales. Uno, que va a ser supraestructural, es decir, son todos los elementos conceptuales que constituyen este ECRO, y uno que va a ser infraestructural, que tiene que ver más con las emociones, tiene que ver más con la vivencia, tiene que ver más con la verticalidad, ¿sí? Con la verticalidad de esos sujetos insertos en esos grupos, que van también a dar una riqueza al grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde la emoción, desde las distintas ideas fantasmáticas, fantasías, desde todo esto que aporta cada uno, va a sumar a esa horizontalidad y va a darle un carácter especial al grupo, y también va a darle un carácter especial a la intervención del operador. Bien, es importante también, lo dijimos, por eso lo voy reforzando un poquito, esto de definir al sujeto, ¿sí? Y dijimos que para Pichon la subjetividad es de naturaleza social. Dice él que el sujeto es producido, ¿sí? Es decir, que no hay nada en él que no sea una resultante de la interacción, del vínculo entre el individuo, los grupos, la sociedad, los espacios. Es decir, somos emergentes de un acontecer grupal, ¿sí? De esa sociedad, de ese grupo al cual pertenecemos. Hicimos el ejercicio el otro día en clase de pensarnos en situación de algunas cuestiones personales, grupales, familiares, que hoy dan cuenta de nuestra personalidad, de nuestro pensamiento, de nuestra estructura. Bueno, el sujeto, dice Pichon, desde que tiene noción de sí mismo, opera entre los miedos. Es decir, situaciones que nos llevan a nosotros ante un miedo en el cual nuestro yo, el yo, se fragmenta, ¿no? Se pone como en alerta, se estereotipa, otra forma que podemos decir, se paraliza. Por ejemplo, un niño que va al jardín por primera vez, ¿sí? Y que siente miedo, ¿sí? Ante la pérdida. ¿Cuál sería la pérdida? En este caso, la pérdida de mamá, la tengo que dejar, ¿sí? Miedo al ataque, miedo a lo nuevo, miedo a esta sensación o situación en el que estoy en un lugar cuidado, en mi casa, una habitación, un patio de juegos, y de pronto voy y entro a una institución en el que hay un montón de personas que no conozco, caras que desconozco, lugares, ¿no? Bien, eso genera miedo. Una situación de, no sé, pérdida del trabajo, una situación de ingresar a un nuevo grupo, una situación de exponer en una clase. Cualquier situación que ustedes se puedan imaginar y pensar, el sujeto, ante esta novedad, el yo se fragmenta, es decir, me pongo en alerta, ¿sí? Y va a durar unos segundos, o minutos, o días, o años, que este yo pueda encontrar o instrumentarse para poder adaptarse a esa realidad nueva. Esto va a depender de muchas cuestiones, va a depender de la construcción subjetiva, va a depender de la plasticidad del yo, va a depender de cómo aprendí a adaptarme, de cuáles son esos parámetros que mi familia o el grupo social en el que me desempeñé, me desarrollé, permita este tipo de adaptación. La subjetividad no es un sistema acabado. Al contrario, es plástico, es abierto, digamos, es atemporal, juega entre el pasado, el presente y el proyecto del futuro. Entonces, podemos pensar de pronto que esta subjetividad se va a instrumentar desde aquellos lugares
en los que ya hubo una situación conocida y cómo la resolví, ¿sí? O proyectarse de alguna forma a que puede ocurrir situaciones de mejoramiento o puedo conocer algo nuevo, algo distinto. Bueno, esto va a depender, y lo vamos a ver más adelante, en las matrices de aprendizaje. A partir de esta adaptación a la situación desconocida, va a plantear Fillon la noción de salud y también esta contradicción entre salud e enfermedad, ¿sí? En la que va a exponer que el sujeto es sano en la medida en la que se adapta a esta situación nueva, en la medida en que logra instrumentarse con estas herramientas que tiene, ¿sí? Y adaptarse a esta situación, a esta nueva condición. Esto justamente es a lo que llamamos matrices de aprendizaje, ¿sí? Estas cuestiones individuales, subjetivas, van a ocurrir también a nivel grupal. Para Fillon, el grupo esencialmente es operativo, ya que va a permitir, a partir de la vivencia, a partir de la experiencia, y a esto le llamamos mutua representación interna, esto va a permitir superar obstáculos, aprender, sanar. Entonces, acá tenemos varios puntos, digamos, que tenemos que articular. El ECRO, el sujeto, el aprendizaje, las matrices de aprendizaje. Son estas cuestiones que tenemos que pensarlas como un todo, que las separamos para estudiarlas, pero que realmente tienen que ver una con la otra o una conlleva a la otra y a su vez viceversa, ¿no? Cuando pensamos en salud, pensamos en adaptación activa a la realidad. Cuando pensamos en adaptación activa a la realidad, automáticamente nos remite al aprendizaje, al conocimiento de esa realidad y a la adaptación de esa realidad, ¿sí? Y automáticamente nos remite al ECRO, ¿sí? A este esquema conceptual referencial operativo que desde la grupalidad nosotros podemos instrumentar para acompañar los grupos. Y acá es muy importante la noción de grupo, porque justamente es el lugar donde operamos. Y esto de la mutua representación interna, cómo los grupos aprenden, ¿sí? Cómo los grupos a través de la mutua representación interna, es decir, de las experiencias vividas, de la superación de obstáculos, de las cuestiones incluso que tienen que ver con la tele negativa, con esto de no me gusta, tengo mala vibra con esto, y sin embargo después, a partir del conocimiento del otro, esto se va superando. Todo eso que va formando esta mutua representación interna es lo que el grupo repite de alguna forma de la misma manera en que lo hace un sujeto ante una situación desconocida. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, es importante tener en cuenta estos conceptos anteriores. El aprendizaje, dijimos, que es la apropiación instrumental de la realidad. Y esa instrumentación no tiene otro objetivo más que modificarla. Si nosotros hacemos un conocimiento, una mirada de la realidad, y no decanta de alguna forma en la idea o la noción de transformación, de mejorarla, de superación, entonces, para la psicología social, todavía el sujeto está estereotipado, todavía el grupo está estereotipado. Esta definición va a estar ligada a la de adaptación activa a la realidad, ¿no es cierto? La cual también está ligada, entrelazada a esta noción de salud, ¿sí? Porque decimos que salud para la psicología social es la adaptación activa a la realidad y decimos que a través del aprendizaje el sujeto se adapta a esta realidad, ¿no? Y también no tengamos, o tengamos, mejor dicho, en cuenta
la noción de enfermedad, que es lo contrario, ¿sí? Si no me adapto activamente a la realidad, me enfermo. ¿Qué quiere decir? Que me adapto pasivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad no encontré la forma de superar ese obstáculo y vivir esa realidad de una manera distinta, modificante, movilizando esa estructura, ¿no? Entonces, así como definimos adaptación activa a la realidad desde la salud, la adaptación pasiva sería lo contrario, la enfermedad. Es decir, estoy ahí quieto, no muevo estructuras, no cambio, no genero proyectos. Me estereotipo. El aprendizaje tiene condiciones desde el punto de vista individual, que se asocia a las estructuras vinculares, ¿sí? A estas estructuras internalizadas, que son parte de nuestro mundo interno. Cuanto más rígidas son estas estructuras, más tiende el sujeto a estereotiparse. Cuanto más difícil es para nosotros adaptarnos a una nueva realidad, cambiar, pensar en un proyecto mejorador, más estereotipados estamos, ¿no? Y además, cuanto menos experiencia de adaptación activa a la realidad tenemos, más aún existen estancamientos, ¿no? Porque es como que no hacemos el ejercicio de adaptarnos, entonces cada vez estamos más estancados, ¿sí? Desde el punto de vista grupal, estos obstáculos van a estar centrados en la resolución de las ansiedades grupales, de la puesta en juego de la creatividad, también podríamos decir, y también específicamente del proyecto, que el grupo tenga un proyecto de cambio, un proyecto de mejora, en el que pueda de alguna forma transitar la tarea, ¿sí? Pero siempre pensando en qué viene después, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? ¿Y qué hacemos con esto que pensamos hoy? Eso sería el proyecto. Aprender a aprender, aprender a pensar, dijimos que un poco es lo que plantea Pillon desde la psicología social, desde el aprendizaje de la psicología social y también, ¿por qué no?, desde el aprendizaje de operar, ¿sí?, o de poner en práctica nuestra profesión. Acá volvemos a esto de enfrentar los miedos básicos. ¿Por qué? Porque aprender requiere inevitablemente de una crisis, de entrar en una crisis, ¿sí? De salir de un lugar de estancamiento, de un lugar de confort, para encontrar un nuevo saber. Yo siempre pongo el ejemplo de el mecanismo de aprendizaje de la lectoescritura. Y siempre digo, y esto es una premisa con la que enseñé también a mis hijas, que todo pueden hacerlo. ¿Por qué? Aprender a leer, quizás escribir no sé si tanto, pero aprender a leer es uno de los mecanismos más difíciles para el sujeto, para el ser humano. ¿Por qué? Porque tiene que decodificar, codificar y después volver a hacer el mismo mecanismo para trasladar esto al lenguaje. Es uno de los mecanismos más difíciles. Y sin embargo el sujeto lo aprende. El sujeto adapta todas sus funciones para la lectoescritura. Y en realidad, algunos pedagogos dicen, manifiestan, que en realidad el cerebro no está preparado biológicamente o naturalmente para la lectoescritura. Sin embargo, el cerebro se adapta. Y fíjense todo el proceso que realiza. Entonces, aprender, piénsense ustedes en ese tiempo en el que aprendían a leer, o los que tienen niñitos, aquellos que le enseñan a leer, a escribir a sus hijitos, a sus nietos, a sus sobrinos, o deténganse un ratito a ver a un niño cómo aprende a leer, ¿no? Y van a ver que uno entra en crisis realmente. Esta crisis
ante la novedad de cualquier objeto de conocimiento, ocurre de nuevo, siempre. De hecho, esta es la primer crisis que nos ocurrió el día que nacimos, que salimos del vientre de nuestra madre, que nos expulsaron de ese lugar de confort para salir a un lugar terrorífico, donde hacía frío, donde tenía que aprender a respirar en menos de 30 segundos, en donde ya nadie me alimentaba, sentía hambre, la primera necesidad del sujeto, en ese estado de indefensión terrible en el que nacemos, ¿no? Y sin embargo aprendimos a adaptarnos, nos adaptamos al medio, se adaptaron los pulmones, nos adaptamos nosotros, aprendimos a mamar, también el otro sujeto, el contenedor, la madre aprendió a contener, ¿sí? Entonces, desde el primer momento no solo existe un vínculo, sino también una situación de aprendizaje, ¿no? Entonces, entender el aprendizaje desde la psicología social implica también entender los postulados de las matrices de aprendizaje. Acá vamos a integrar a una escritora, colaboradora de Pillon, seguidora de él y hasta hoy día continúa con escuelas de psicología social, que habla de las matrices de aprendizaje, que es Ana Quiroga. Quiroga inicia uno de estos libros, que justamente se llama Matrices de Aprendizaje. Su capítulo 1 inicia sus postulados con interrogantes que, si bien parecen fáciles, son bastante complejos. ¿En qué sentido? En la respuesta. Dice, ¿cómo llega cada uno de nosotros a la condición de sujeto de conocimiento? ¿Cómo llegamos a ser un sujeto de conocimiento? ¿Cómo conocemos? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa función esencial para la supervivencia? Por todo esto que les dije anteriormente. Y esto, dice Ana Quiroga, ella misma, nos lleva a reflexionar sobre el aprendizaje. Pero más allá del aprendizaje, nos lleva a reflexionar cómo aprendimos a aprender. ¿Cómo aprendimos a aprender? ¿Alguna vez se preguntaron esto? Es decir, muchas veces nos encontramos compartiendo o discutiendo en un debate. No, yo aprendo mejor con música. No, yo aprendo mejor todo en silencio. No, yo la verdad que a mí si alguien me lee me queda más. No, yo la verdad que tengo que leer sola en un lugar. No, la verdad que yo tengo que leer de noche y estudiar de noche. No, yo tengo que hacer muchos resúmenes para que me quede. ¿Cómo aprendimos a aprender? Esa es la cuestión. Y acá hago un paréntesis para decirles lo siguiente. ¿Por qué en este punto de la materia y de la carrera nos hacemos esta pregunta? Y les doy una respuesta que es más que explícita. Y también se las doy no solo desde la teoría, sino desde la práctica profesional. Es muy importante, es de imperiosa necesidad que sepamos o que tratemos de dilucidar, que indaguemos sobre las matrices de aprendizaje de los integrantes de nuestro grupo, o por lo menos del grupo, en general. Porque la forma en que cada uno perciba el mundo y la forma en que cada uno aprende también se vincula. Y si nosotros logramos de alguna forma conocer cómo nuestro grupo aprende en aspectos generales, nos va a hacer mucho más fácil la tarea, no más fácil como operadores, sino se nos va a hacer mucho más fácil acompañarlos, porque van a haber menos resistencias, porque vamos a estar operando de una forma, valga la redundancia, operativa, específicamente para ese grupo en cuestión. Es como decir, ¿cómo le enseño a leer a un niño ciego? ¿No?
con braille. Si yo intento enseñarle a un niño ciego sin braille, y ni estoy siendo operativa, estoy frustrando al niño y me estoy frustrando yo. Y además estoy haciendo un daño terrible. Ahora, si yo de entrada asumo, acepto, indago, entiendo que ese niño va a aprender con braille, les puedo asegurar que la tarea va a ser un éxito, que el niño va a aprender. Lo mismo nos pasa con los grupos. Si aprendemos, si nosotros podemos decodificar estas matrices de aprendizaje, cómo el grupo aprende, cómo se vincula, cómo reestructura al objeto de conocimiento, entonces nuestra tarea, nuestra intervención va a ser altamente operativa. Bien, entonces, el aprender se desarrolla como una secuencia no lineal. Es una de las primeras cuestiones que aclara Ana Quiroga. ¿Qué quiere decir que no es lineal? Que es espiralada. Es decir, hay obstáculos, hay contradicciones, hay resistencias. Es decir, no, el grupo no va a aprender de una manera, bueno, esto es la tarea, esto es lo que tengo que hacer, ahora somos proyecto, terminó el grupo. No, van a haber obstáculos, después vamos a ver qué tipos de obstáculos, van a haber resistencias, es decir, miedo al cambio, miedo al ataque, van a haber otros tipos de miedo, van a haber fantasmáticas, van a haber un montón de cosas en juego que van a poner al aprendizaje en un constante jaque. El conocimiento, agrega Ana, es el nexo entre el sujeto y la realidad. Fíjense lo importante del conocimiento o del saber. La realidad o el objeto de conocimiento, el objeto está acá, ¿sí? Esa realidad y el sujeto. El nexo, ¿quién va a hacer que se acerquen entre la realidad y el sujeto? El conocimiento. Develar lo que hay en el medio entre la realidad y el sujeto va a ser lo que acerque a estos dos, al objeto y al sujeto. A eso le llamamos conocimiento, ¿sí? A partir del conocimiento va a surgir el registro, es decir, conozco la realidad, hay un registro, ¿sí? Una huella, un registro que queda a partir de ese conocimiento, ¿sí? Ese registro va a ser el emergente de una actividad. ¿Qué tipo de actividad? Sensorio-motriz, es decir, miro, veo, observo, ¿sí? Internalizo, queda el registro. Ese registro va a ser una imagen sensible en principio. Esta imagen sensible reconstruye algunos aspectos de esa realidad. Este proceso se va a repetir. Conocimiento, registro, reconstrucción de la realidad. Algunos aspectos. ¿Sí? Conocimiento, me acerco al objeto, lo registro, conozco algunos aspectos de esta realidad, la reconstruyo. ¿Sí? Se va a empezar a desarrollar una actividad interna que va a dar cuenta, ¿sí?, de un registro un poco más operativo, ¿sí?, un poco más internalizado, y este proceso se va a repetir, y esa actividad interna se va a hacer cada vez más compleja. Se va a enriquecer con las experiencias y se va a ir repitiendo una y otra vez y enriqueciendo una y otra vez. ¿Sí? Van a aportar más cualidades al registro, es decir, ya esta reconstrucción de la realidad no va a ser parcial, sino que cada vez va a tener una forma más completa de esa realidad, ¿sí? Y entonces esta representación parcial va a ir constituyendo una representación general, la cual va a ser representada en el lenguaje. Hasta acá, de alguna forma vamos viendo, ¿no?, cómo se constituye, ¿sí?, esta matriz de aprendizaje. Pero quiero
compartirles acá este ejemplo que da Ana Quiroga en su libro, Matrices de Aprendizaje, ¿no? Que figura, o de alguna forma, diagrama mucho mejor, ejemplifica mucho mejor este proceso. Dice, a partir de la primera experiencia con el pecho, queda un registro en el bebé, que es un registro muy primario. Sin embargo, a partir de la experiencia de satisfacción de la necesidad, queda señalada por la experiencia su actividad sensoriomotriz. Ya no es un reflejo, sino que comienza a surgir una intencionalidad, una direccionalidad, la recuperación de esa experiencia, ¿sí? La búsqueda de esa gratificación, o sea, vuelvo a intentar encontrar esa primera experiencia satisfactoria, ¿sí? Va a ser, cada vez se va a ir complejizando como la búsqueda de un objeto. Ya cada vez voy a querer más, no solo la satisfacción de alimentarme, el hambre, sino también la satisfacción que sentí en esa primera experiencia, ¿sí? De tomar el pecho. Desde ese objeto hay representaciones parciales, rudimentarias, imágenes, y luego, siempre, ¿no?, en un proceso que se va a ir dando, va a ser buscado desde la representación a través de la palabra. Y yo lo diría desde el lenguaje, de la palabra quizás más adelante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esto es lo que hace que los primeros aprendizajes, pero si analizamos este proceso en otro campo, y acá viene lo lindo, veremos siempre esa doble complejización, ese doble enriquecimiento. Lo seguimos en un itinerario que parte de las primeras imágenes de lo grupal, emergente de las primeras experiencias, a representaciones cada vez más abarcativas, hasta llegar al concepto que permite una acción, una inserción, una práctica grupal cualitativamente diferente de la dada a partir de la simple imagen o de la representación general. Y dice, esa praxis, acción transformadora y direccional, es el sentido del conocer y su criterio de verdad. Fíjense la importancia, ¿no?, de esto que dice Ana. Esos primeros momentos de la grupalidad, cuando algo nos llevó, y hablamos del cono invertido, a afiliarnos a una grupalidad. Vinimos y nos anotamos en una carrera hace 2 años de psicología social en un instituto. Soy parte, me afilié. ¿Sí? Fuimos a ese primer encuentro, a ese primer grupo, nos gustaron algunas cosas, otras cosas no, pero hubo algo ahí, hubo cositas que fueron haciendo que al siguiente encuentro vuelva. Y fui tomando cierta experiencia, fuimos teniendo algunas experiencias enriquecedoras, me gustó cómo habló el primer docente, el segundo, con quien charlé, compartir un mate. Algo de lo subjetivo hizo que quiera seguir estando en ese grupo. Se fueron repitiendo experiencias, ¿sí? Ahí hay un indicio de satisfacción, ¿sí? Algo de lo subjetivo que hizo que lo social, lo de afuera, satisfaga mi necesidad de pertenecer a este grupo particularmente, ¿no?, a esta carrera. Muchos podemos decir, no, yo solamente fui porque quiero estudiar psicología social, no me fui para ser amigos, y puede ser verdad, pero algo de nivel inconsciente también tiene que ver con esto de pertenecer. Así que fueron siguiendo las experiencias, entonces ya me sentí parte. Ahora sí soy del grupo de primer año de psicología social, supongamos, en ese momento, ¿sí? Soy parte de, estudio con, soy de este grupo en particular. Soy compañera de mi grupo de pertenencia, mi grupo de trabajo. Profe, ¿podemos hacer con los mismos? O no, tienen que cambiar. No, no queremos cambiar. Sentido de pertenencia, otro vector de ley. Bueno, y así dialécticamente se van dando todos
los vectores del coma invertido. Entonces, esta teoría de Ana, de las matrices de aprendizaje, del objeto de conocimiento, del acercamiento al conocimiento y a la verdad, ¿no? Al sentido de verdad, si lo llevamos al grupo, podemos entender mejor el acontecer grupal, podemos entender mejor por dónde tenemos que ir cuando operamos. Y sobre todo podemos entender mejor por qué en esta instancia estudiamos todos estos conceptos, que parecen desarticulados, pero tienen una articulación y son propias de un andamiaje o de un ecro articulado o de una epistemología que converge a un mismo lugar, la intervención grupal. Bien, espero que les haya servido, que lo vean a esto antes de mañana jueves, que puedan también internalizar un poquito los conceptos y avanzar en la lectura. Voy a ir dejando otros videitos para que puedan también ir conceptualizando de una forma entre la lectura y los videos. Nos vemos mañana, un abrazo, cuídense mucho.